En el ejemplo 21.4, ¿cuál es la fuerza neta, magnitud y dirección sobre la carga Q1 que ejercen las otras dos cargas? Bueno, entonces este ejemplo es un ejemplo muy común, sobre todo en los textos pues de física electromagnética. Voy a hacer mi eje Y, voy a colocar mi eje X y vamos a colocar tres cargas. Una carga K, que va a ser mi carga Q1, que es igual a 2 microcoulombs y que está a 0.3 metros del origen. Una carga Q2 que está en la parte negativa de la Y, que es igual a 2 microcoulombs, también positiva, y está también a 0.3 del origen, pero en la parte negativa. Y en el eje X, a una distancia de 0.4 metros, hay una carga Q que es igual a 4 microcoulombs. Y en la mayoría de los problemas, en la mayoría de los libros, el problema es hallar la fuerza sobre la carga Q3. Ahora, en lugar de hallar la fuerza sobre la carga Q3, lo que vamos a hacer es hallar la fuerza sobre la carga Q1. Entonces, para hallar la fuerza sobre la carga Q1, vamos a hallar la fuerza debida a la carga 3. O sea, vamos a empezar por Q1, Q3. Vamos a mirar cuánto es esta distancia. Y recordemos que la fuerza está en esa misma dirección. O sea, la fuerza va a seguir para acá. ¿Por qué en esa dirección? Porque las dos cargas tienen signo positivo. O sea, que entonces la fuerza es de repulsión. Entonces esta va a ser la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. La distancia que separa las dos cargas es fácil de calcular, pues es un triángulo rectángulo donde es punto 3, punto 4, entonces te vale punto 5 metros. Entonces ahora sí calculemos esa fuerza. Entonces la fuerza entre 1 y 3 es igual a K, Q1, Q3 sobre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado. O sea, la fuerza entre 1 y 3 es igual a K, 8.99 por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados, por Q1, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Corramos esto un poco para acá para que nos quepa. Por Q3, y Q3 es 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Por 10 a la menos 6 porque es microcoulombs. Dividido la distancia al cuadrado, o sea, 0.5 metros al cuadrado. Y entonces hagamos el cálculo. Entonces esto es 8.99 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 4 exponente menos 6 dividido 0.5 al cuadrado, y eso da 0.29. O sea, la fuerza entre 1 y 3 es igual a 0.29 newtons, así como la tengo dibujada en el gráfico. Ahora miremos cuál va a ser la fuerza
entre la carga 2 y la carga 1. Calculemos, dejemos este cálculo por acá, que ahora tenemos que volver a él. Y calculemos cuánto es la fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, bueno, entonces la fuerza entre 1 y 2 es igual a K Q1 Q2 dividido la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. Entonces volvamos a nuestro gráfico y miremos que la fuerza entre Q1 y Q2 es una fuerza de repulsión, porque las dos fuerzas porque las dos cargas son positivas, o sea que la fuerza es hacia arriba, o sea, esta es la fuerza 1, 2. Y entonces la fuerza 1, 2 es igual, la K es 8.99 por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados, coulombs al cuadrado. La carga 1 es 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 es 2 por 10 a la menos 6 coulombs dividido la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 y la distancia que hay entre ellas dos hasta que hay punto 3, aquí hasta hay punto 3, o sea que la distancia es punto 6, o sea 0.6 metros cuadrados. Entonces hagamos el cálculo. Entonces esto es 8.99 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 2 exponente menos 6 dividido punto 6 al cuadrado. Y eso da que la fuerza 1, 2 es igual a 0.0998 newtons. Si aproximamos eso, esto me da que la fuerza alrededor de 0.1 newton. Entonces ya tengo la fuerza 1, 2. Ahora lo que tengo que hacer es hacer la suma de las dos fuerzas. Entonces aquí tengo que recordar, vamos a hacer nuestro diagrama de cómo nos dio las fuerzas. Entonces nos dio una fuerza hacia arriba, esta es la fuerza 1, 2, y nos dio una fuerza en este sentido que va a ser nuestra fuerza 1, 3. Y aquí la fuerza 1, 3 hace un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, o sea, este ángulo alfa es este mismo ángulo alfa. Entonces ese ángulo me va a permitir, como está en ese triángulo lo conozco, me va a permitir calcular las componentes coseno y seno. Entonces, bueno, vamos a sumarlo. Entonces, F12x es 0. O sea, no hay componente de la fuerza 1, 2 en x. Y F12y igual a 0.1 newton. Vamos con la fuerza 1, 3. Entonces, con la fuerza 1, 3 en x es igual a lo que nos dio la fuerza 1, 3, 0.29 newtons. 0.29 newtons
por el coseno de alfa. O sea, la fuerza 1,3 en X es igual a 0.29 newtons y el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 0.4 dividido 0.5. Y entonces esto da 0.29 por 0.4 dividido 0.5. Y esto me da una fuerza resultante en X, vamos a colocarla por acá. Una fuerza resultante en X es igual a 0.232. Como está en el eje negativo de las X, entonces aquí le voy a colocar un menos, aquí le voy a colocar un menos para recordar que está en el negativo de las X, o sea, 0.23 newtons. Vamos por el lado de la Y. Entonces ya tengo la componente en X. Ahora miremos la componente en Y. Entonces, F13 en Y es igual a 0.29 newtons por el seno de alfa. O sea, F13 en Y es igual a 0.29 newtons por el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 0.3 dividido 0.5. O sea, 0.3 dividido 0.5. O sea que F de 1, 3 en Y es igual. Entonces, 0.29 por 0.3 dividido 0.5. Esto da 0.17. 0.17 newtons. Si lo sumamos con el 0.1 newtons que teníamos de la otra componente, más 0.1, nos da que la fuerza resultante en Y es igual a 0.27 newtons. Entonces ahora vamos a coger esos dos resultados y vamos a ver cuál es la fuerza resultante. Entonces tengo que la fuerza resultante en X me dio menos 0.23. Y la fuerza resultante en Y me dio 0.27. Todo esto newtons. O sea, vamos a dibujar nuestro plano. Y entonces nuestro plano nos dio una fuerza resultante así, una fuerza resultante en Y igual a 0.27 newtons y una fuerza resultante en X igual a 0.23 newtons negativa porque estamos en el lado negativo de las X y entonces esto me da este vector fuerza y me da este ángulo, vamos a llamarlo beta. Entonces el vector o la magnitud del vector fuerza es igual por Pitágoras a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. O sea que el vector fuerza es igual a la raíz cuadrada de 0.23 newtons al cuadrado más 0.27 newtons al cuadrado. Como no escribí los newtons, entonces eso va a ser en newtons. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.23 al cuadrado más 0.27 al cuadrado. Y eso me da 0.35
newtons. O sea, esto es 0.35 newtons. Ya tengo la fuerza resultante. Ahora calculemos el ángulo. Entonces yo sé, por Pitágoras, por trigonometría, que la tangente de beta vendría siendo la fuerza resultante en Y dividido la fuerza resultante en X. Es decir, o sea, que la tangente de beta es igual a 0.27 dividido 0.23. No voy a colocar el signo porque yo ya ubiqué a beta. Entonces beta, paso la tangente al otro lado, es la arcotangente o tangente a la menos 1 de 0.27 dividido 0.23. Y nos da que beta es igual, calculémoslo, entonces a tangente a la menos 1 de 0.27 dividido 0.23. Y eso es igual a un ángulo de 49.57. Entonces beta es igual a 49.57 grados y ya tengo también el ángulo que hace con el eje X en el segundo cuadrante.